Ahora sí, en vivo. Y ahora sí. Y se me salen cosas de repente ahí. Se me salen cosas de repente. Al aire o sin al aire, ¿cuáles salen? Sí, igual me salen de repente. Me salen de repente. Y bueno, saludos a los hermanos que están allá en Viña del Mar. Hacía harto frío. Yo decía hermana Mercedes, hacía harto frío. Saludamos a los hermanos allá en Viña del Mar. El hermano Adrián, la hermana Mercedes, y todo un asunto ahí, se me suelta la lengua. Ahí en el sector del Olivar, justo donde ellos viven, van a derribar varias casas. La de ellas no, gracias a Dios, ellos no, pero muchas casas que van a ser derribadas y van a seguir con la angustia. Los hermanos, o sea, personas, hermanos deben haber también del Olivar, van a ser 2 años, son 2 años ya, parece, y quemados. Pasaron un invierno, construyeron casas, las van a sacar ahora porque están mal construidas, pasaron otro invierno, es un asunto tremendo el no poder tener donde cobijarse, ¿ya? Aunque hay un subsidio de arriendo, pero aún así, la casa de uno, ¿verdad? Así que saludamos a los hermanos allá de Viña del Mar. Y la hermana que siempre nos está viendo es del Taro. Hermana Rosita allá siempre ahí nos está viendo también, si saludamos a ellos y a cada uno de ustedes. Hermano Ramón, hermana Bonita, que también ahí han estado muy afectados de salud, también les saludamos cordialmente. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. ¿Ya? Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. Y ahora, por favor, también 1 Corintios, capítulo 3, 10 al 15. La segunda del texto es 1 Corintios 3, del 10 al 15. Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 15. Y también tengan abierto ahí 1 Corintios 3, del 10 al 15. Gracias, Jesús. Dios es muy bueno, ¿ya? Es muy bueno. En este tiempo tan convulsionado, con tanta cosa, con tanta cuestión que hay de internet, tanta derivación de la palabra del Señor, tanta herejía, tanta que es sorprendente la cantidad de inmundicia. Y me refiero no a la inmundicia la que usted pueda estar pensando, sino a la inmundicia religiosa, aquellos que pervierten la fe, aquellos que pervierten la santidad, aquellos que pervierten el Evangelio. Esa inmundicia me refiero también, es tremendo la cantidad de estupideces que andan por ahí. Amén. Y lo digo con alta responsabilidad. ¿Ya? Dice así, Colosenses, capítulo 2, 8 al 15, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y 1 Corintios 3, del 10 al 15, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca.
La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Jesús. Y esta mañana, Señor, estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para crecer en tu gracia, en tu amor. Tú eres el Maestro y nosotros somos los discípulos. Nos sentamos a tus pies para que nos ministres, nos exhortes, nos enseñes, Padre. Hace tanta falta, Dios mío, en este tiempo, una palabra, Dios mío, para nosotros. Esta palabra, Dios mío, esta mañana será para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Y amén. Puse yo por título a esto: creciendo libres en Cristo. ¿Ya? Creciendo libres en Cristo. Cuando el mayor escritor del Antiguo Testamento es Pablo, sin lugar a duda es Pablo. Jesucristo no escribió nada, así que no podemos decir que fue escritor, pero sí está todo centrado en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, como el mejor escritor del Nuevo Testamento, o el mayor escritor del Nuevo Testamento, es quien la lleva en este caso, y es quien en sobremanera el que está preocupado. Si ustedes leemos nosotros las cartas, nos damos cuenta que está preocupado de algo fundamental y que tiene que ver con la formación de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de formación, no es dejarla ahí y dejarla a la deriva y dejarla huérfana, sino que al contrario, seguir insistiendo, ¿verdad? Como los padres seguimos insistiendo, ¿verdad? Insistimos, y aunque ya están grandes y no nos hagan mucho caso, pero seguimos dando directrices, le guste o no le guste, pero para eso estamos. Y no estamos para agradar. Pablo no estaba para agradar, para caerle bien, sino para poner las bases sólidas de la iglesia que se estaba formando, y que después, miles de años después, nosotros íbamos a tenerla aquí para ver sus enseñanzas, su exhortación y cómo él nos iba a ministrar. Ahora, todos de alguna forma que se estaban añadiendo a la iglesia, ¿verdad? Pero él, algo fundamental, que él estaba convencido de que todos estábamos perdidos. ¿Sí? Todos estábamos perdidos, todos estábamos alejados también de Dios, y todos necesariamente tenemos que pasar por la cruz de Cristo. No hay nadie que pueda pasar por el lado como se nos ha enseñado o como se enseña la religión. No, todos tenemos que pasar por la cruz de Cristo, y todos tenemos que ser lavados por la sangre del Cordero. Ahora, de lo contrario, aleluya, si no pasamos por esa experiencia de reconocer por la fe a Jesucristo, ¿ya? No somos nuevas criaturas, ¿ya? Si de alguna forma, como dice Pablo a los Gálatas, ¿ya?, que hay que cumplir la ley para ser salvo, es falso. No es verdadero, porque la salvación es por gracia y no por obras, y no por cumplir la ley, y no por cumplir mandamientos. No, la salvación es por gracia. ¿Dice amén? Amén. Aleluya. Ahora, si no hay una nueva criatura, ahora, lo único que traerá para la persona será pérdida, aleluya, para su propia vida, y también de alguna forma estancamiento para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no crece. ¿Por qué razón? Porque en definitiva no deja que el Señor haga su obra en nosotros. Si bien es cierto, hasta el mismo apóstol Pablo lo señala, lo dice, no somos perfectos. Nadie es perfecto acá. Todos somos pecadores, pecadores arrepentidos, pecadores redimidos, pero todos somos iguales. Pero sí, aleluya, que en cada uno de nosotros debe existir el anhelo de cada día ser un poco mejor que ayer. ¿Sí? Ahora, hasta el mismo Pablo, él cuenta, aleluya, y habla de su propio testimonio, y señala de cómo fue un perseguidor de la iglesia, de cómo el Señor también tuvo misericordia de él, aleluya, cómo la misericordia lo alcanzó en un momento dado, cómo la misericordia lo transformó, cómo transformó su corazón, cómo transformó su vida, aleluya, cómo en definitiva, si no hubiera sido por el Señor, hubiera seguido siendo el perseguidor, hubiera seguido siendo, aleluya, aquel que perseguía a la iglesia,
aquel celoso de las leyes terrenales, aquel asesino, aquel cruel. Pero ¿qué pasa después de su conversión? Cambia radicalmente su óptica, su vida, y su testimonio es claro y preciso acerca de cómo Dios había tomado a este hombre y cómo Dios lo había transformado, lo había apartado, lo había llevado lejos al desierto, aleluya, por 14 años para poder ministrarle y para que no fuese objeto de que le introdujeran falsas doctrinas. Una de las cosas que la iglesia, aleluya, está constantemente luchando contra las falsas doctrinas y las falsas herejías que se introducen dentro de las iglesias. Juan el Bautista, aleluya, Dios lo mantuvo en el desierto para librarlo de toda influencia religiosa. Y ahí estuvo su ministerio 6 meses simplemente. Pero lo tiene que sacar para que no fuese influenciado por tanta doctrina religiosa. A Jesús, Dios lo lleva a una familia lejos de las grandes urbes, aleluya, lo lleva a Nazaret, alejado de todo contacto de las grandes urbes, para que creciera sano, libre de todo prejuicio. A Moisés, si tuviésemos que llamar a Moisés, 40 años le lleva al desierto para poder desintoxicarlo de toda la costumbres egipcias. Ahora nos damos cuenta que Dios siempre, aleluya, quiere que nos mantengamos en la fe pura. Pero ¿por qué razón? Y si usted piensa, ¿por qué razón siempre, aleluya, es afectada a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? ¿O por qué razón es afectada a la iglesia? ¿Cuál es el fin y el propósito, aleluya, de ser afectada la fe de cada uno de nosotros? Detrás de todo eso está el maligno, aquel que viene de alguna forma a interferir y para que no seamos verdaderamente salvos. Pablo, como buen maestro, Pablo, como buen rabino, sabía que todo lo que el Señor le había enseñado y ministrado, aleluya, que debía saber trazar bien la palabra de Dios y que lo había llamado para ordenar su iglesia. Para Pablo entonces era importante, necesario, urgente, que cada creyente nacido de nuevo crezca sano, libre, robusto y algo fundamental, que sepa con toda claridad y firmeza sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que nadie le venga a decir al contrario, y vuelvo como a los Gálatas. Aleluya, cuando Pablo predicaba a los Gálatas, o cuando los Gálatas recibieron a Cristo, dice que había un grupo detrás de él que se llamaba los judaizantes, y estos venían a decir que no, la salvación no era simplemente por la obra de Jesucristo, por la gracia del Señor, sino que ellos decían que había que ser completamente por las obras de la ley. Y Pablo en el capítulo 3 de Gálatas dice, pero ¿cómo? Estoy maravillado, estoy fascinado. ¿Quién os fascinó? ¿Por qué comenzaron en el espíritu y terminan ahora en la carne? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón volvieron atrás? ¿Cuál es la razón? Y dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para que definitivamente haber comenzado en el espíritu, haber creído en la gracia del Señor? Y ahora terminan en la carne creyendo, aleluya, que para ser salvos hay que guardar las leyes y hay que ser legalista para eso. Pablo entonces está preocupado el Señor siempre de cada uno de nosotros, que no seamos infectados por tanta corriente diabólica que está corriendo desde tiempo. Hablemos de este tiempo, siempre ha existido. Ahora, pero Cristo, al Señor, aleluya, que podamos creer que verdaderamente el Señor, que la obra de Cristo, no hay que tomarla a la ligera. Que todo aquel que está en Cristo, como dice Pablo, es nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron y que son todas hechas nuevas. Entonces vemos una preocupación tanto del Señor, vemos una preocupación de Dios en el Antiguo Testamento cuando Él les dice, cuando vayan a tomar la tierra por posesión, tienen que derribar todos los lugares altos. Ahora, ¿por qué había que derribar todos los lugares altos? Porque allí es donde se ofrecían los sacrificios a los ídolos. Porque si no derriban los lugares altos, un día eso los va a alcanzar y ustedes mismos van a ser religiosos. Y pasó lo que tenía que pasar. Ahora, volviendo al texto que leíamos, le decía, mirad, que nadie os engañe. Ahora el término engaño inmediatamente nos da a nosotros
inmediatamente nos lleva a quién es el engañador. Sabemos inmediatamente quién es el engañador, quién es el que viene a engañar. Aquel que no viene a decir la verdad, aquel que viene simplemente a engañar a las almas cautivas, como decía Pablo también. Aquel que en definitiva, aleluya, se quiere que de alguna manera nos siga en la verdad y esa verdad no prospere y sea completamente engañado. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo van a ser engañados? Dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora yo puse aquí, ojo, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué razón? Porque en definitiva, ¿ya? Hay cosas que se ven muy lindas, se ven espectaculares. Y dirán, pero qué maravilla, qué precioso. Pero cuando vemos que no hay fundamento, cuando vemos que no hay palabra, cuando vemos que no se predica a Cristo, porque muchas veces no se predica a Cristo, como tantos coaches motivacionales cristianos que han salido en el mundo, ¿ya? Y que muchos ya ni siquiera se declaran pastores, sino que son motivadores, motivando a la gente, pero no nos motivan en la palabra, sino que nos motivan con un exitismo ya falso. O sea, siempre te va a ir bien, y eso no es verdad. Siempre te va a ir bien, siempre te va a ir bien, eres exitoso, eres aquí, eres allá. No, la vida no es así, y nunca el Señor Jesucristo va a sacar eso. Entonces, ojo, tenemos que tener cuidado porque no todo lo que brilla es oro y podemos ver estas cosas grandes. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando está diciendo, mirad que nadie os engañe? Es ahí donde muchas veces, si no crecemos en la palabra, si nuestros pies no están firmes en Cristo, si no hemos podido montar en la palabra del Señor, vamos a ser presa fácil de cualquier doctrina de demonio que se mueve en este mundo. Y si bien es cierto, usted puede buscar en internet y va a encontrar las barbaridades más asquerosas que existen diciendo que son o que Dios les habló, de que Dios les dijo que debían de esta forma predicar, vestir de esta forma, hacer esto, hacer lo otro. Miran que nadie se engañe. Ahora, eso cuando Pablo el Señor se refiere a las doctrinas religiosas, erradas, huecas, sutilezas, fábulas artificiosas, doctrinas de demonios, herejías destructoras, los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, los que niegan a nuestro Señor Jesucristo con sus hechos, aquellos que participan de las obras infructuosas de las tinieblas. Dios lo dejó todo estipulado. Dios no se equivoca, aleluya, y no se ha equivocado. Nosotros somos los que erramos pensando acomodar las escrituras a nuestro parecer. Pero no podemos acomodar las escrituras a nuestro parecer. Las escrituras están escritas y está escrito. Y como lo que dijo Poncio Pilato, lo que está escrito, escrito está. No podemos nosotros alterarla para nuestra conveniencia. Y si la alteramos para nuestra conveniencia, estamos, aleluya, engañando a la gente o nos están engañando a nosotros. Y podríamos enumerar un montón de cosas acerca de cómo se engañan a las personas. Y la gente está embobada, no sé cuál de las dos palabras que ayudan, están completamente cegadas. Están fascinadas, como dijo el apóstol Pablo, que nos fascinó. Están casi embrujadas por estos líderes carismáticos, y líderes que le predican a la gente lo que ellos quieren escuchar. Entonces, ¿dónde quedó el mensaje del Evangelio? ¿Dónde quedó el mensaje que Pablo está señalando? ¿Dónde quedó el mensaje que el mismo Señor Jesucristo está señalando? ¿Dónde quedó el mensaje del infierno? ¿Dónde quedó el mensaje del pecado? Al contrario, aleluya, pensamos o se dice que son solamente accidentes los que podemos tener, que en definitiva todos somos hijos de Dios. Y la Escritura en ninguna parte señala que todos somos hijos de Dios. Hoy Jesús
Me llama la atención cuando el Señor Jesucristo acusa fuertemente a los fariseos por el comportamiento anticristiano y antibíblico. Y cuando vemos eso, ahí en Mateo 23, cuando el Señor Jesucristo habla de los ayes, yo cuando lo veo, lo leo y lo vuelvo a leer, y quedo realmente digo, Señor, o sea, ¿qué forma estos religiosos de esa época, cómo engañaban a las personas? Y el Señor, ¿cómo nos trata? Nos trata de una forma dulce, sino que los trata como deben ser tratados. Y dentro lo más fácil, o lo más dócil, o lo más sencillo, o lo que usted quiera ponerle, es decirle fariseos hipócritas, asesinos, salteadores de casas, y no sé qué más. Mateo 23. Y empieza a señalar, dice, Mateo 23:1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. De una forma completamente, tal vez irónica, lo dice el Señor, ¿ya? Cómo se visten, cómo lo hacen y cómo la pompa que ellos llevan y que tienen. Pero ¿dónde estaba la misericordia? Eso los acusa. ¿Dónde quedó la misericordia? ¿Dónde está? Y sigue diciendo: así todo aquel que diga que guardéis, así que todo lo que os digan que guardéis y hacerlo, mas no hagáis conforme a qué, a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. ¿Cómo estos predican de la prosperidad? ¿Cómo hablan en el nombre del Señor? Que el Señor les dijo que tenían que ya no andar en vuelos particulares, o sea, vuelos comerciales, sino que tenían que comprarse aviones. ¿Cómo dicen que ya no pueden usar un teléfono de estos que yo tengo? Que tienen que usar los iPhone o los últimos, que Dios les dijo que tenían que hacerlo. Dicen y no hacen, porque hagan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan, y ahí viene todo el asunto de sus vestimentas, ensanchan sus filacterias, y escriben los flecos de sus mantos, porque eso era todo un asunto de oración para hacer en definitiva que los vieran, que eran oradores, que oraban por el resto. Y aman, dice, los primeros asientos a las cenas, en las primeras sillas de las sinagogas y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí, Rabí, maestro, maestro. Me acuerdo de como oportunidades en eventos que estuve, y gente, pastores, y no los sentaban adelante. No, yo soy el obispo del cielo, el obispo del cielo, pero tenían que respetar y buscar asientos en los primeros lugares, y no se ofendían. Y si uno le bajaba en la categoría y por casualidad le llamaban hermano o pastor, se ofendían. Y no son siervos de Dios. Si el mismo Señor Jesucristo se llama siervo, el Señor Jesucristo. No estamos hablando de un personaje cualquiera. Es el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dice: pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es Padre, es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, y el maestro es Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Sea vuestro siervo.
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí empieza el 13. Dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues que entráis vosotros y dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decir, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es del oro. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decir, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es del oro. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El 22, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque disminuís la mente, el dedo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y a ciegos, que curáis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ven de afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpian primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27. Hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos justos. Y si decís, si hubiéramos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora, ¿quién le había gustado estar escuchando un sermón de esta forma al Señor? Ahora, mirad que nadie los engañe. O si nosotros quisiéramos extrapolarlo y ponerlo contemporáneo a este tiempo, a nuestro tiempo, quedamos sorprendidos. Porque muchas cosas que Dios recibió ahí, hay muchos que hacen esto. Amén. Jesús los acusa fuertemente a estos fariseos por ese comportamiento antibíblico y anticristiano. Tal vez Jesús muchas veces se nos perfila del Señor amoroso, tierno, humilde, pero el problema era que eran los que debían guiar al pueblo. Ese es el asunto. A conocer al Dios verdadero. Y en definitiva los apartaban más de Dios, los hacían esclavos, sujetos a las costumbres, a los antivalores cristianos, entrampados en cuestiones humanas y carnales y no en la vida abundante que Dios promete a los que le aman. Y si nosotros empezamos a escarbar un poquito a nuestros lados nomás, nos damos cuenta que cuánta gente aparta, estos líderes apartan al pueblo de la verdad. ¿Cuántos en definitiva no quieren disipular a la gente, que la gente sea discipulada?
que se preocupan más por el show gigante que existe, y no estoy hablando de picado ni nada por el estilo, pero que no ministran a las personas. Dios llamó a ser discípulos, a ministrarles, y ministrarles la palabra de verdad, no adulterarla, no cambiarla, no modificarla, para que en definitiva, aleluya, no se nos vaya de la congregación. Que no importa, siga en su pecado, si total, no importa, que siga tocando nomás, que siga allí, que siga ministrando allá, ¿no? Tenemos que hablar con la verdad. Si no hablamos con la verdad, estamos perdidos. Tanto el que predica y en definitiva el que escucha, porque el que está guiando es ciego, guía de ciego. Porque dice Dios es amor. Ahí se protege. Ese es el escudo. Dios es amor. Pero en definitiva hay dos cosas que son fundamentales. Una tiene que ver con el encubrir y cubrir. Y muchas veces se confunde el encubrir. Y Dios no dice eso. Dice que cubramos al pecador. Porque donde hay pecado, donde cunde o cunde el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda, dice la gracia. Entonces se escudan claro de eso. Y yo lo he visto en carteles de algunos hermanos que alguna vez conocí y que ahora son homosexuales, se han casado con hombres. Y dice, total, Dios es amor. Ahora, vemos que dice, entonces, ten cuidado, que nadie se engañe, no todo lo que diga solo. La palabra de alguna forma tiene que incomodarnos un poco, porque si no nos incomoda la palabra, estamos de alguna forma asintiendo de que, aleluya, nuestra vida, a pesar de que pueda estar mal, pero como no se nos exhorta, seguimos nosotros el camino. Entonces somos ciegos, guías de ciegos, y somos hipócritas. En Juan, en la tercera carta de Juan, señala, hay un tal Diótrefes, ¿ya? Y este Diótrefes era un pseudo hermano. Dice que resistía la palabra. No había conocido a Cristo y estaba dentro de la iglesia. Era un hombre de mal testimonio. Y de alguna forma Juan aprendió de Jesucristo, aleluya, y tal vez aprendió de las parábolas que el Señor hacía. Y me llama la atención cuando el Señor Jesucristo ya está por él se habla de estas parábolas, la parábola del trigo y la cizaña, de la oveja y los cabritos, de las vírgenes. ¿Y por qué razón el Señor señala estas parábolas dentro de que ya está a punto de irse? Y vuelvo a pensar, y Pablo lo dice en un momento dado, cuando él habla acerca de su testimonio, dice que el Señor también lo había librado de falsos hermanos. Y yo siempre pregunto, y digo, dentro de las congregaciones, ¿habrán falsos hermanos? O de repente se le chipoteó a Pablo y dijo, pero que dentro de todo dice, y Dios me ha librado, dice, de falsos hermanos. Y Diótrefe era un falso hermano, dice que él les prohibía a los hermanos, que estos que venían de misión, de otro lado, les prohibía que nos llevaran a la casa para servir un plato de comida, les prohibía. Aleluya. Uno siembra la buena palabra, pero nos falta aquellos que siembran la cizaña, la duda, el comentario insidioso, el chisme, la autocompasión. Eso es lo que pasaba con Pablo en los Gálatas. Él sembraba la palabra y venía esto. No le crean a Pablo. No es por gracia la salvación. Aleluya, la salvación tiene que ser porque si cumples la ley de los mandamientos y toda la ley, así será salvo. Y Pablo dijo, no, están equivocados. La salvación es por gracia. Y Pablo en un momento dado, hasta con Pedro se ve confrontado, cuando Pedro, siendo hipócrita, perdóname Pedro, pero eras un hipócrita, porque Pedro, mientras los judíos no estaban, él conversaba y comía con los gentiles, pero cuando veía a los judíos él se apartaba y como que no los conocía, no los
conozco. Y Pablo dice, pero ¿cómo, Pedro? Y más aún, el hecho Dios le había mostrado de que él no podía llamar inmundo a lo que Dios ya había limpiado. Y Pedro le dice, Pablo le dice, pero tú seas hipócrita, no puedes hacer eso. También en este tiempo hay gente que me conoce, sabe que yo conozco mucha gente que me conoce. Gente que yo voy caminando y se han cambiado de calle para no mirarme y no saludarme. Y se hacen los locos así. Al principio, yo iba a esa después y ya se chao. Llegó un momento de girar, ya, sigan su camino. Si quieren me saluden, si quieren me saluden. Al principio, porque tenía esa carga de cristiano, soy pastor, tengo el ejemplo y todo lo demás. Pero llegó un momento dado que ¿hasta cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Después tenía que decir como que no te va a hacer. Yo estuve en mi oficina, sentado, en consejería, lo que mucho los casé y todo. No me nada así. Y ahí veo que el espíritu cristiano, ese espíritu del Señor, ese espíritu de hermandad, ¿cómo se ha ido perdiendo? ¿Cómo defender? Somos como enemigos y no somos enemigos. Ahora, vemos que los siervos, aleluya, querían arrancar la cizaña. Porque eran ganas de repente. Decir, ya sé que te va afuera. Querían arrancar la cizaña. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? No sea que arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Ya que vendrá el tiempo de la siega, recoger la cizaña y quemarla. Y el trigo en mi granero. Ahora, ahí vemos que al final es el Señor el que va a juzgar. Cristo es el que va a juzgar. Y cada uno de nosotros debemos poner los ojos en Jesús, es el autor y consumador de la fe. Y Pablo lo decía, ¿por qué? ¿Y por qué tenemos que ponerlo en él? Porque dice el verso 9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Como dice la vida de Timoteo, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O como dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, ¿dónde la gente se desvió? ¿Cuál es la razón de desviarse? ¿Cuál es la razón de la iglesia romana? Decir que son seguidores de Cristo, pero beatifican seres humanos, o que me dicen que hay un santo para cada cosa. Leía el otro día, ayer dice, antes que la iglesia se separara del Estado, y cuando la gente tenía hijos y tenía que bautizarlos, y los padres no podían ponerle nombre a los hijos. Quienes les ponían los nombres eran los sacerdotes. Cuando lo llevaban, y recién entonces conocían el nombre de su hijo. ¿Y qué nombre les ponían? Juan, Pedro, puros nombres santiago católicos. Y si se dice que en Cristo predica toda la plenitud de la deidad, ¿por qué razón nos llevan a María? ¿Cuál es la razón de llevarnos a María? ¿Cuál es la razón de llevarnos a Pedro también? O a Pablo. Ahora en junio, Pedro y Pablo se celebran el día feriado. ¿Cuál es la razón? ¿Y cómo se desvirtúa, aleluya, el evangelio puro y santo de Cristo? Yo participé en muchas misas católicas. Nunca escuché que hablaran de Cristo y de nuestro arrepentimiento hacia el Señor. Amén. Sí, Señor. Y la misa que se predicaba o se exhortaba por el cura hace no sé cuántos años atrás, es la misma misa que se predica o se exhorta ahora. Pero era el latín. Sí, antes era latín.
Entonces vemos que como de alguna forma no están agradando al Padre, son verdaderamente, están engañando por medio de filosofía, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, o forma los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora, si el Señor, en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad, vamos a las Escrituras y vemos qué dice Dios acerca de Cristo. Cristo dice que Él es el sol de justicia, que Cristo es nuestro buen pastor, que Cristo es nuestro sanador, que Cristo es nuestro libertador de nuestras almas, que Cristo es perdonador de nuestros pecados, que Cristo es nuestro vicario, que Cristo es el Papa de la iglesia en general. Él es el Papa, es el puente, aleluya, no el Papa, que Cristo es el sumo pontífice, que Cristo es el deseado de todas las naciones, que Cristo es el Emmanuel que es con nosotros, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Cristo es la peña de Abel por la cual todos bebemos agua para vida eterna. Él, aleluya, que Cristo es el que nos saca del pozo de la desesperación, que Cristo es el que levanta nuestra cabeza, que Cristo es nuestra gloria, que Cristo es nuestro abogado, que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que Cristo es camino, que es verdad y vida, que Cristo es resurrección y vida, que es el verdadero pan caído del cielo, y que Cristo, y podríamos seguir enumerando todo lo que es Cristo el Señor. Entonces, ¿por qué nos desvirtúan el mensaje? Porque Él, dijo Pablo en Colosenses, Él es la cabeza de todo principado y autoridad. Y Jesús dijo en Filipenses, Jesús dejó toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y la tierra. Y Filipenses, Pablo hablando de Filipenses, dice que en Él, aleluya, en Cristo, se le dio toda autoridad en los cielos y la tierra. Y ante Cristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Dale un aplauso entonces al Señor. ¿Dónde o quién es el que engaña? El engañador. Allá, Génesis, el engañador. Con que Dios os ha dicho, de todo huerto, de todo árbol del huerto, no podrás comer, con que Dios os ha dicho. No, Dios no dijo eso. No está bien. Con Jesucristo el Señor le dijo, con que es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Dice el Señor Jesucristo, le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido zaranderos como trigo, pero yo he rogado que tu fe no falle. Y cuando vino la negación de Pedro, pero tú eres uno de los que estaban con él. No, yo no lo soy. No, yo no he estado con él. Oye, pero si hablas igual que no, jamás. Y la última negación dice que maldijo con groserías. Dijo cosas que no correspondían. Jesucristo entonces es la autoridad máxima, es nuestro comandante en jefe, capitán general de las huestes celestiales. Veía ese día feriado y veía el día de las glorias del ejército. Las glorias del ejército. Y mientras veía me gustaba verlo. Nunca lo he visto personal, pero lo vi ese en televisión. Y dije, ¿cómo se exaltan los muertos? Es una exaltación de muertos. Si bien es cierto, es un héroe de la patria, no lo vamos a negar eso. Pero ¿cómo es la exaltación de los muertos? ¿Cómo las glorias de los hombres? ¿Cómo están como pavos reales ahí? Todos pavos reales. Y si no estaban, tenían que estar todos de acuerdo al protocolo. Y cuando el comandante de la Marina dio el discurso, estuvo como 5 minutos reconociendo a todos los que estaban ahí. Era una cantidad. Y tenía que irse por protocolo, porque si el protocolo se salta, se ofende. Al señor excelentísimo presidente de la República, al señor excelentísimo acá, al excelentísimo allá, como 5 minutos reconociendo a todos los que estaban ahí.
Y pensaba y decía, ¿cómo se exaltan estos? En circunstancias que cuando habla de Cristo, aleluya, y pensaba, ya me lo leía porque me gusta verlo para después yo hablarlo, y pensaba que todos estos un día van a tener que arrodillarse y decir, sí, Jesucristo es el Señor y perdona que te robé la gloria. Y van a tener que no solamente arrodillarse, confesarlo y decirlo, que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y Pablo, cuando el Señor Jesucristo habla y que tiene toda autoridad, aleluya, toda autoridad, no hay autoridad que no se resista al Señor. No hay demonio que se resista a la orden de Jesús. Aleluya. Los demonios creen, pero tiemblan. No creen de salvación, saben que existe alguna autoridad superior. Y además le pone la palabra, le dice que tiemblan ante la presencia del Señor. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo se encontró en el Gadareno. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hay todo un reconocimiento del diablo, del demonio, acerca de quién es Cristo el Señor. Sigue siendo Cristo aún había resucitado, pero era el Hijo de Dios, su naturaleza divina, 100% estaba allí. Aleluya. ¿Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Antes de que se acabe todo, antes que vayan todos los demonios y todos aquellos que no han creído en Jesucristo al infierno, ¿ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Dice Marcos que el Gadareno corrió hacia Jesús. ¿Y qué hizo? Se arrodilló. Reconocimiento de autoridad. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el que está de otro lado? ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Entonces no tenemos un Cristo pequeño. ¿Por qué vamos a temer entonces? ¿De quién temeré? Aleluya. Si el Señor está con nosotros, crezcamos en la palabra, caminemos por el camino que Dios nos ha trazado, pongamos los ojos, aleluya, en Jesús, y que cuando venga el engañador, sepamos exactamente que nuestra salvación depende simplemente del Señor. Aleluya. Aleluya. Que no te digan, aleluya, que tienes que hacer esto, lo otro, para poder, aleluya, alcanzar la salvación. Dice Pablo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principal y potestad. En Él también fuisteis circuncidados en circuncisión no hecha de mano, a echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitarla de medio y clavándola en la cruz. Ahora, si no entendemos algo tan básico como lo que está diciendo Pablo, ¿por qué seguir viviendo atados, esclavizados, arrastrando cadenas? ¿Por qué seguimos todavía, aleluya, pensando de que no somos libres? ¿Por qué muchas veces tenemos que aquí, todavía somos esclavos de nuestra mente? La cruz es muerte, maldición, libertad, perdón. Allí en ese madero, la cruz fue vencido el pecado, no solo como culpa, sino también como poder. Es quitar, expiar tu culpa y ya no tiene más poder sobre nosotros. Fuimos libres. Amén. Sí, Señor. El diablo no tiene ningún poder sobre nosotros. Ninguno. El único poder que tiene sobre nosotros, el que yo le doy, el que nosotros mismos le damos. No bastaba con quitar la culpa, dice la Escritura. Aleluya. Había que vencerlos. Y una de las palabras más maravillosas que encuentro en esto es cuando dice: anuló el acta, anuló el pagaré, la hipoteca que nos era contraria. Aleluya. Estaba siempre delante de nosotros y no podíamos ocultarla. Decía: son dolor.
soy pecador, pena de muerte, culpable, y no podíamos ser. Pero tal es el efecto de la muerte de Cristo, es el efecto de la salvación. Aleluya. El documento, aleluya, que pendía sobre nosotros, que no podíamos ocultarlo, ese pagaré, esa hipoteca quedó invalidado, privado de toda fuerza legal para exigirnos el pago de la deuda. Cuando pedimos un crédito, siempre firmamos un pagaré. Y ese pagaré, mientras no lo pagamos, aleluya, la deuda no se extingue. Está ahí, presente. Y si no pagamos, se puede llevar a los tribunales, y los tribunales nos van a juzgar. Pero dice que con Cristo, nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar. Cristo suprimió, lo quitó de la vista de Dios, de nuestra vista, pues rendía enfrente de nosotros como cartel acusador. Entonces, cuando el maligno nos venga a engañar, cuando el maligno nos venga a decir, ¿sabes quién es pecador? Mira, te creí santo, te creí esto, porque viene muchas veces a decirnos. Decirle, sí, sabes, fui pecador, pero la sangre de Cristo está en mi vida. El poder de Jesucristo fue el que me libertó. Es el poder de Jesucristo el que me sanó. Ahora camino en el nombre de Cristo. Y si muchas veces, tal vez he caído, sí, he caído. He fallado, sí, he fallado. Pero soy un pecador que va caminando a la perfección. Porque cuando despierte, despertaré a la semejanza de Cristo el Señor. Allí seré perfecto. Cuando despierte en Cristo el Señor, allí seré perfecto. Pero mientras tanto tengo, aleluya, la humildad de seguir caminando. Soy débil, sí, pero soy fuerte del poder de Cristo el Señor. Seguimos a un Dios vivo, seguimos a un Dios que nos sigue como igual madre, aleluya, llevando a su hijo para que no se caiga cuando empieza a caminar. Aleluya. Ahí está el Señor constantemente diciendo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sigue caminando. Sé, como dijo el apóstol Pablo, aleluya, sé que soy débil, pero Dios me dijo, bástate mi gracia solamente. No trates de hacerlo por tu propia fuerza, porque si lo haces por tu propia fuerza te vas a llevar la gloria tú. Déjame la gloria a mí, déjame que yo te ayude. Aleluya. Aleluya. Así que cuando venga el acusador, diga, eso fue quitado en medio, Dios ya no lo ve. Y cuando nosotros le decimos, Señor, pero soy un pecador, Dios me dice, pero si no eres pecador, yo te limpié. Ay, Señor, que soy tan débil. No, pero tienes mi fuerza. Ay, Señor, es que ya no hay más, pero vamos, aleluya, la gracia mía está sobre tu vida. Amén. Dice, despojando, el 15, y despojando a los principales, a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz en Cristo. Despojando a los principados, a las autoridades del dominio que ejercían sobre nosotros. Les quitó las armas, les quitó el uniforme, los degradó. A quien tenía autoridad, les quitó la dignidad, el honor, el privilegio. Quedaron desarmados, desnudos, perdieron la prerrogativa que gozaban sobre nosotros. Así que cuando digamos, ay, que el diablo me tentó. Sí, el diablo nos puede tentar. Ay, que caí. No me di cuenta y caí. No me di cuenta y caí. Era risa, yo hoy escuchaba tanta cosa. No, es que no pude soportar, caí en el pecado. Juan, si leyéramos a Juan, nos daríamos cuenta de qué es lo que dice Juan. Que nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Hay un proceso. Nadie cae en adulterio. Mira, cae el hombre. No, nadie cae así. Tiene pasos, tiene procesos. Atraído y seducido. Atraído. Por eso tenemos que saber dónde miramos, cómo miramos. Por eso Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Ahora, el Señor Jesucristo tenía su mensaje, Pero si somos atraídos y seducidos, y eso se concibe cuando la concupiscencia es concebida, tiene que dar a luz.
¿Y qué da luz? El pecado. Entonces dice el Señor, esos demonios que nos atraían, que nos seducían, que nos llevaban para pecar, esos fueron despojados. Y despojó, dice, a todos los principados y a todas las autoridades, todo el dominio que ejercían sobre nosotros, les quitó las armas, les quitó el uniforme, los degradó, no tienen autoridad, les quitó el honor, el privilegio, quedaron desarmados, desnudos, perdieron toda prerrogativa que usaban. Si cuando usted venga el tentador, yo camine firme. No, tengo a Cristo. Y van a decir cosas. No, yo tengo a Cristo. Soy mi fortaleza, no es mi fuerza, es la fuerza de Cristo. Es Cristo el que me da la fortaleza, yo camino en Cristo. Y si bien muchas veces tal vez tiembla ahí para el lado, no, eso me cansa nuevamente y sigo caminando y sigo diciendo ¿por qué? Porque me tiene autoridad. Porque si yo miro mal, el Señor Jesucristo dijo, no solamente se comete adulterio adulterando, sino el que deseó en su corazón. El resto es causa y efecto. Amén. Siempre hay causa, el mirar mal, el desear, efecto, el contrario. Amén. Ahora, dice, quedaron desarmados. Hay un pasaje ahí en Salmos 68, dice, el 68:1 dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que aborrecen, los que le aborrecen. Levántate, Señor. Sean esparcidos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cantamos delante una alabanza y decimos, todo eso que de alguna forma fue parte nuestra, la vanidad, tenemos que decirle, huye. El espíritu de rebelión, huye. La mortandad, huye. La hechicería, huye. La oscuridad, huye. La murmuración, huye. La ambición, la perversión, la división, el rencor, la inmoralidad, la maldad, el temor, y podríamos seguir enumerando. Todo lo que un día nos produjo dolor, apartamiento del Señor. Que estábamos esclavos en delitos y pecados. Me acuerdo una vez, yo tenía como 10 años, 11 años, y una de mis hermanas fue a ver a la Sara, una bruja, ¿cuánto? ¿Cuánto? Una bruja. Y yo me dijo que la acompañaba para con mi chico, no sé, lo vemos acá en Gies, no sé, para hacer nada. Y fue porque el marido se le había ido y quería saber. Y yo la esperé afuera, porque era chico, no tenía idea. Después de un tiempo fui entendiendo, Sara, Chara. Pues ella fue a la bruja. Yo la conocí. ¿Sí? Es que mi prima la peinaba a ella. ¿Ya? Pero era más falsa que Sí, pues era falsa. ella. Ella te conocí. Ahora, ojo, aunque fuera falsa, pero queda atada a un espíritu demoníaco, mentiroso, engañador y todo eso. Tenía una fuente de arena. Es como todavía hay gente que quiere leer el horóscopo, hermanos que leen el horóscopo. Yo veía un estado de hermano y decía que era Libra. Yo decía que es raro que sea Libra. Decía que era Libra. No sé, Libra, que es una cuestión así. ¿Ya? Y es un hermano que levita, que toca música al Señor, que canta y todo lo demás. Y la gente queda, dice, tengo que leer el horóscopo, así como está el día. Que viste de este color porque te viene bien. Que juega esto. Sí, ten cuidado y ten cuidado si te atraviesa un carro negro. O pasar debajo de la escala. O si te caes sal, te quitas la atrás. O si saliste y te doblaste, que se te ha hecho crece. Y un montón de estupideces. Tocar con madera, como dijo Roger. Ahora,
autoridad, los exhibió públicamente. Esto los expuso a la pública vergüenza, como trofeo de guerra, como quien tiene toda autoridad. Como dice el Salmo, todo lo pusiste bajo tus pies. Como dice el Salmo 111, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta poner todos tus enemigos bajo tus pies. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Cristo es nuestro ganador. Cristo es, aleluya, el que levanta bandera de triunfo. Podemos disfrutar, aleluya, gozar plenamente de nuestra vida en Cristo, porque nos hemos unido a Él en su muerte, en su gloriosa resurrección. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado, nuestro amor por el pecado murieron con Él. El pecado no tiene poder sobre el creyente nacido de nuevo, no tiene poder. Unidos a Cristo en su resurrección, podemos disfrutar del compañerismo inquebrantable con Dios y libertad completa del pecado. Bien, nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Nuestros pecados han sido puestos al lado y olvidados por Dios y podemos ser limpios, nuevos. El diablo no tiene poder sobre nosotros, porque hay victoria en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, no seamos engañados. Aleluya. No se deje engañar, sino que al contrario, cuando venga el maligno a decirle algo que no corresponde, usted dirá, para. La Escritura dice que somos limpios por la sangre de Cristo, y la salvación, aleluya, es gracia de Dios, nada más que gracia de Dios. Póngase de pie, por favor. No todo lo que brilla es oro. Ojo, no todo lo que brilla es oro. No se dejen influenciar por las luces. No se dejen influenciar por eso. Que la larga va a perseguir o va a conseguir hacer pérdida. Oramos al Señor. Señor, damos gracias esta mañana. Damos gracias por tu palabra, Señor Jesucristo, por tu presencia, por el tiempo que nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Tu palabra es verdadera, es vida eterna, Señor. Tu palabra es clara, Jesús. Tú no andas con medias días, Señor amado, sino que al contrario, Jesús. Aleluya, tú eres el Señor, amado Cristo, y rogamos esta mañana, Señor, que abras más nuestro entendimiento, que podamos crecer más en la gracia de Cristo, que podamos ser cada día más buenos discípulos, Señor, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que no nos queremos quedar como los Gálatas, comenzar en el Espíritu y terminar en la carne, Señor, sino que al contrario, creer siempre que es la gracia de Cristo sobre nosotros, es la gracia del Todopoderoso sobre nuestras vidas, Señor amado. Hay tantas cosas que circulan por internet, Señor amado, pero son cosas herejías, Padre, cosas burlescas que se burlan de la gracia de Dios, se burlan de la santidad de Dios, se burlan del orden perfecto que Dios tiene, Señor, para nosotros. En esta mañana, Espíritu Santo, oramos, Padre, aleluya, para que tu gracia nos alcance, nos bendiga, nos ayude, Señor, nos fortalezca, Padre, que podamos crecer siempre en tu gracia, Señor. Oramos por estos pedidos de oración que han llegado acá, Señor. Rogamos que tu gracia tome control en salud, Dios mío, amado. Aleluya, que tu gracia alcance, Dios mío, a los hermanos. Padre, bendecimos, Dios mío, a cada persona esta mañana. Que a través de nosotros otros sean bendecidos, Señor. Y que tu gracia, Señor amado, sea bendecida sobre nuestras vidas, Señor. Padre, que nadie nos engañe, Señor, con filosofía, huecas sutilezas, Señor amado. Aleluya, que lo único que persigue es apartarnos de Cristo, es apartarnos del Señor y no creer en la gracia soberana de nuestro amado Jesucristo, Señor. Te bendecimos esta mañana y te glorificamos a ti, Dios del cielo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tanta gracia derramada, Señor. Gracias por tanto amor derramado, Señor. Gracias por tanta bendición derramada, Señor. Gracias por estar aquí esta mañana, Señor, y escuchar tu palabra, cantar a tu nombre, bendecir tu presencia, Señor amado. Gracias te damos. Te bendecimos este día. Y rogamos, Padre, aleluya, que la gracia de Cristo sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Dios del cielo. Y tu presencia santa, Padre, sobre cada uno de nosotros.
Señor. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos, y te glorificamos, y te exaltamos, y te damos gracias. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre